Mi nombre es Agostina, soy coach de vida, terapeuta holística, no sé cómo lo quieras llamar. Yo hace muchos años empecé a meditar cuando estaba en la universidad y eso me cambió la vida porque me ayudó a mirar para adentro, a conectar con mis emociones, a aprender a decir qué es lo que me pasa, qué es lo que siento en cada situación, cómo veo las cosas, entenderme muy bien a mí y también me ayudó a partir de esto entender a otras personas. Y aprendí a tener compasión, aprendí a tener empatía a través de esta práctica. Para mí fue muy revelador también cuando empecé a dar apoyos a los compañeros con los que meditaba, porque siempre nos dábamos apoyo a la hora de sentir las emociones. Fui aprendiendo a poder dar una respuesta y observar cómo nosotros somos responsables de lo que nos va pasando y no desde este lugar de la culpa, no somos culpables, pero sí nuestras acciones o nuestra actitud ante las situaciones tienen efectos. Nosotros no somos 100% responsables, siempre hay una parte que es el efecto que generan otras personas o es el efecto en su conjunto de todo lo que nos rodea, ¿no? Que eso escapa a nuestro control, pero siempre hay una cuota que nosotros podemos observar y podemos decir, acá puedo hacer esto diferente. No necesariamente mejor ni peor, porque a veces lo que creemos que va a ser mejor termina dándonos un resultado que no es el que esperamos y eso no hace que sea mejor, simplemente que es diferente porque siempre hay una cuota de lo que va a pasar que no depende de nosotros. Bueno, todo esto de los puntos de vista de si yo lo veo de esta manera o si lo veo de esta manera, eso lo pude ahondar y experimentar mucho más cuando empecé a estudiar coaching y sobre todo programación neurolingüística, empezar a transformar las percepciones, darme cuenta de cómo yo percibo las cosas, que en mi mente tienen una forma que escapan mucho a lo que es la realidad y poder cambiar esas percepciones y después darme cuenta de lo que me genera en el cuerpo. Mi cuerpo cambia, se siente distinto mi cuerpo cuando mi percepción mental cambia. Si yo me relaciono con una persona y la veo enorme, y me genera pesadez. De pronto, si yo en mi mente puedo dimensionar el espacio que le doy y lo cambio y de pronto achico a esa persona y la cambio de lugar en la posición mental, de pronto mi cuerpo siente diferente, reacciona diferente. Bueno, eso, cuando aprendí eso en programación neurolingüística me fascinó, me enamoró. Y bueno, seguí adelante, después empecé a estudiar decodificación bioemocional y pude ver cómo la decodificación bioemocional hace una interpretación muy lógica de todo nuestro aprendizaje evolutivo, pero también de cómo responde o qué pasa en el cuerpo, pero haciendo una interpretación como más simbólica, que es lo que hace de alguna manera nuestro inconsciente, ¿no? Y bueno, finalmente estudié constelaciones familiares, que me ayudó mucho, mucho a entender también la importancia del orden en la familia, ¿no? Si bien desde todo el aprendizaje de filosofías orientales pude aprender la importancia del orden y de la disciplina, porque el orden y la disciplina, o sea, la disciplina hacia nuestros hábitos, eso que hacemos todos los días, aunque no tengamos ganas, aunque nos cueste, eh, va, va armando estructuras en nuestra mente, en nuestra vida, y todo eso lo fui aprendiendo con la filosofía de la meditación, con la filosofía de practicar algo, eh, y cómo eso con el tiempo va cambiando, ¿no? Bueno, fui adquiriendo un montón de conocimientos que fueron armando también mi propia filosofía de vida, que todavía obviamente la sigo puliendo porque sigo viendo partes donde, mira, acá esto puede mejorar. Mira, acá puedo repuntar un poquito más con los hábitos. Bueno, acá podría aflojar un poco y como dar más un tiempo, porque a veces también cuando nos enfocamos mucho en la disciplina pasamos a ser exigentes. Y me costó mucho poder ver esa parte mía. Pero bueno, todo este proceso en sí es un proceso que ayuda mucho al autoconocimiento y a través de autoconocernos poder conocer a los demás. Mi vida a través de todas y cada una de estas terapias se ha transformado un montón. Obviamente que tengo mucho
para seguir creciendo y para seguir aprendiendo y para seguir cambiando. Y siempre cuando me encuentro con cosas para cambiar, obviamente hay todo un proceso emocional de por medio. Uno no muta la piel sin más. Siempre hay un dolor, no solo un dolor físico de la piel que se va, sino el dolor también de no querer soltar eso que nos vistió tanto tiempo, ¿no? Nada, me parece que es un proceso fascinante y me encanta poder llevarlo y abrirlo y ofrecerlo a otros que quieran iniciar este proceso de cambio, de autoconocimiento, de autotransformación, que es hermosamente desafiante. Un patrón emocional inconsciente es ese pensamiento que está siempre asociado a una emoción, porque todo lo que nos pasa en la cabeza, nuestro inconsciente va formando como dibujitos o va encontrando imágenes, recuerdos que siempre está asociando. Es siempre como un televisor, una pantalla o una obra de teatro que todo el tiempo está mostrándonos o representando eso que hablamos o eso que pensamos. Y, y todo eso que se va representando en nuestra mente repercute en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nos genera sensaciones que también terminan generando emociones. La repetición de sensaciones termina generando emociones, o a veces es la intensidad lo que genera una emoción. Pero sensaciones, el cuerpo todo el tiempo está teniendo sensaciones, ya sea por los estímulos externos, pero mucho por los estímulos internos de nuestra mente. Entonces, en esa película no siempre es una película nueva, es una película que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y hay unas que tienen ciclos cortos y hay otras que tienen ciclos largos. Bueno, es aprender a detectar esos patrones que son pensamientos que están ahí y que nos generan sensaciones. Y a veces podemos detectar primero la sensación que me genera a mí en el cuerpo, o a veces podemos descubrir el pensamiento, eso que siempre se piensa en una situación, o incluso a veces es simplemente el resultado, los efectos que tengo en mi vida. Siempre me involucro emocionalmente con personas así, me pongo en pareja con personas así, o siempre con mis amigas me pasa esto, me pasó en la primaria, en la secundaria, en el primer trabajo, en el segundo trabajo, cuando fui a baile me pasó lo mismo. Bueno, esa situación repetitiva nos está hablando de un patrón. Nosotros de alguna manera estamos generando esa situación porque nosotros interpretamos la realidad de esa manera. Y que muchas veces si hablamos con otras personas nunca jamás vivieron una situación del estilo. Entonces, ¿cómo puede ser que hay personas que nunca vivieron una situación como esta? Y a mí siempre me pasa. O yo repetidamente me encuentro en situaciones similares. Básicamente todo lo que va pasando en nuestros primeros 7 años de vida tienen un impacto en nosotros emocional, y una vez que nosotros tenemos toda esa lectura, está grabado en nuestro inconsciente, lo vamos a repetir, vamos a salir a la vida, a vivirla y a sentirla de esa manera, que aprendimos que es en nuestros primeros 7 años de vida. Y mucho de lo que nos pasa en nuestros 7 años de vida tiene que ver con una configuración que ya viene con nosotros. Nosotros tenemos una personalidad y las cosas nos van a afectar de una manera más allá de lo que podamos aprender o nos puedan enseñar. Y generalmente decimos esto de que dos hermanos de una edad muy similar ante una misma situación familiar reaccionan ante ese hecho y lo viven luego a lo largo de su vida de formas completamente diferentes. Y eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. Y mucha de esa personalidad es heredada, esto de que tenemos reacciones de abuelos o bisabuelos y de personas que no conocimos porque es una transmisión también cultural y bueno, un patrón que se repite, así como se repiten esos patrones nuestros mentales, también se repiten las personalidades a lo largo de la familia y de la historia, y por eso a veces eh, muchas veces cuando uno entra en esta situación, no sé, vamos a suponer a alguien que tiene problemas en el oído y de pronto vamos a un ejercicio y descubrimos que hubo un ancestro que tuvo un accidente y tuvo un golpe en el oído. Y entonces como hoy yo puedo estar repitiendo y teniendo un eco de algo que pasó antes. Porque heredamos. Y así como heredamos enfermedades, como heredamos rasgos físicos, heredamos personalidades también y formas de ver la vida y de sentir la vida. Y probablemente porque los estamos repitiendo. Pero a ver, ¿por qué los repetimos? Porque hay veces hay cosas que son concretas y que uno dice, sí, sí, esto es exactamente igual. Y a veces uno duda y simplemente es como me da la sensación de que es una situación muy parecida.
Y es precisamente eso, es cómo yo veo las cosas, cómo interpreto que son las cosas, es lo que a mí me genera una emoción, una sensación. Esa interpretación es completamente inconsciente y está asociado a ese patrón que yo estoy heredando, esa forma de ver las cosas que yo tengo, y que cuando cambio esa forma de ver, cuando cambio el punto de vista, cuando lo transformo, cuando dimensiono cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy representando en mi inconsciente, bueno, de pronto salgo al mundo y me relaciono con el mundo de una forma completamente diferente porque lo veo diferente, y definitivamente los resultados que voy a obtener son nuevos. En la infancia, en nuestros primeros 7 años de vida, nosotros somos una esponja que grabamos absolutamente todo lo que nos pasa alrededor, pero sobre todo lo que grabamos es la forma emocional en la que nuestro entorno reacciona ante las cosas, ¿sí? Cómo reaccionaba mamá ante determinada situación, cómo mamá, sobre todo con mamá, porque hasta los 7 años somos uno con mamá. O sea, es a partir de los 5 que nosotros empezamos a hacer esta diferenciación de este soy yo, esa es mamá, y que no somos lo mismo. O sea, hay como 2 años donde va sucediendo todo ese proceso, y es a los 7 donde está completamente terminado ese proceso de diferenciación, ¿no? Pero estamos muy conectados con mamá, y suele suceder también esto de que a veces si la madre está angustiada o preocupada o un poco estresada o no se siente bien, el bebé suele llorar mal, o si la mamá está bien y está relajada, el bebé está tranquilo, risueño, como suele afectar mucho emocionalmente en el chico, porque son como antenas que reciben en todo momento la señal emocional del cuerpo de las personas que le rodean. O sea, todo lo que tiene que ver con lo inconsciente y lo emocional tiene un impacto fuertísimo en los primeros 7 años de vida, y todo eso que desde nuestra conciencia no podemos ver va quedando registrado en nuestra forma de interpretar la realidad, de vivir, de sentir y de salir al mundo. Nosotros tenemos una función inconsciente individual, pero como familia también hay un inconsciente, y ese inconsciente se va transformando, va creciendo, va madurando como un organismo vivo. O sea, en la medida en la que cada uno de los integrantes de la familia van cambiando, va afectando a ese organismo, como si fuese, no sé, la manzana, el cajón de manzanas. Si una manzana se pudre, todo el cajón se termina pudriendo. Es paulatino, es un proceso, pero ese cambio se va generando, y lo mismo pasa a la inversa. Si una de esas manzanas mejora, mejora el resto del cajón. Eso pasa a nivel familiar y a nivel transgeneracional. Aunque no lo sabemos, nuestros bisabuelos culturalmente le transmitieron a nuestros abuelos un conjunto de valores y de formas de interpretar las cosas que fueron transmitidas hacia nuestros padres, que fueron transmitidas hacia nosotros y que nosotros seguiremos transmitiendo hacia las generaciones que siguen. Y todo eso se transmite inicialmente por la convivencia, por lo cultural, por lo que compartimos, pero también a un nivel inconsciente se transmite. La decodificación bioemocional es un proceso hermoso donde vamos recorriendo cuál es el síntoma, que un síntoma puede ser físico o puede ser la situación repetida que me conflictúa, que me angustia, que me genera malestar. Eso lo consideramos un síntoma, y es como, bueno, ese síntoma, ¿qué emoción te trae ese síntoma? A veces si es físico no nos damos cuenta que tenemos esa emoción en nuestra vida, y entonces es aprender a identificar cómo interpretamos nosotros esa emoción, porque si tenemos un síntoma, definitivamente la emoción la tenemos, pero a veces lo mismo, no somos conscientes, porque culturalmente estamos asociados a desconectarnos de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y esa es también la razón por la cual hay tantas adicciones, porque la gente, para evadirse de esas emociones o sensaciones negativas, buscan medios de desconexión: el celular, el trabajo, relaciones, comida, estupefacientes. Al estar muchas veces desconectados, no nos damos cuenta de que tenemos determinados pensamientos recurrentes, determinadas emociones recurrentes. Cuando tenemos un síntoma y no sabemos que la emoción está ahí, es empezar a ver cómo se expresa o en qué cosas de nuestra vida diaria podemos identificar conductas o situaciones que se relacionen con esa emoción, para empezar a identificar cómo esa persona lo vive, lo expresa, en qué palabras puede decir que vive esa situación o esa emoción. Y luego de eso es ir desde cuándo tuvo la persona esa primer situación fuerte, y ir para atrás a todas las memorias relacionadas con esa emoción, poder identificar la emoción, poder poner en palabras lo que pasaba,
Y eso es como un aprendizaje muy fuerte emocional, de aprender a sentir, de aprender a decir qué nos pasa y empezar a transformar esas memorias, ¿no? Cambiarle el color, cambiarle el sonido, cambiarle el perfume, para que nuestro inconsciente tenga un efecto completamente diferente y que nuestro cuerpo empiece a reaccionar diferente a nuestra historia de vida. Y eso, en última instancia, puede llegar a modificar una enfermedad. De ahí para atrás, bueno, uno puede ir a las memorias de cuando estaba en el útero materno y puede ir a memorias más atrás todavía, a memorias ancestrales. Uno puede tener acceso a memorias ancestrales, memoria de los abuelos, de los bisabuelos. Tenemos acceso a toda esa información con un pestañeo, nada más, con una respiración profunda. Eso es la decodificación bioemocional, es encontrar esos patrones, entender cómo percibimos y transformarlos, y de a poco ir hacia atrás a descubrir de dónde vienen y seguir transformándolos, es empezar a transformar primero el inconsciente individual y luego todo el inconsciente familiar. Bueno, la verdad, yo no sé muy bien cómo es una terapia tradicional porque nunca hice terapia tradicional, nunca fui a psicólogo, nunca fui a un psiquiatra tampoco. Así, lo que entiendo que se diferencia, primero que es en el tiempo, porque la terapia tradicional uno puede llegar a estar años yendo a la terapia y, y la terapia, mi entendimiento es como que es un espacio en el que uno puede hablar, puede sacar toda esa maraña de pensamientos que tiene y como empezar a ordenar esos pensamientos y a resignificar algunas cosas, pero es como un trabajo de hormiga. La decodificación bioemocional trabaja por objetivos, es un síntoma, un proceso, que tiene un impacto global en definitiva, porque cuando vamos modificando esos patrones inconscientes están por debajo de la piel y se escalan a todo nivel en nuestra vida, que a veces ni nos damos cuenta. Entonces nuestra calidad de vida empieza a mejorar por objetivos y es un tiempo corto. Un proceso de codificación puede llevar entre unas 6 y unas 8 sesiones que se hacen por mes. No creo que todas las personas se saboteen cuando están por lograr algo bueno. Puede ser que algunas personas se saboteen a veces, puede ser que otras personas siempre que están por lograr algo bueno se sabotean. Y eso va a depender de cuán afianzado, cuán arraigado y hasta incluso cuán inconsciente es ese patrón que está dando vuelta. ¿Qué pasó con el ancestro que tuvo éxito? Y no lo vamos a saber hasta que no empecemos a recorrer el camino, porque yo no te puedo llevar a la vida de tu ancestro sin antes hacerte tomar responsabilidad de lo que vos podés hacer hoy en tu vida. Después podemos ir al ancestro, pero primero vos con tu vida en modificar esas conductas inconscientes que te llevan a creer de que no sos merecedor de ese éxito, o quizás hay un miedo de que al tener éxito va a pasar algo malo. Hay que ir ahí y después descubrir, probablemente haya una historia ancestral de alguien que tuvo éxito y que luego pasó algo malo. Todos los síntomas físicos tienen un origen emocional. A ver, hay síntomas que obviamente se refuerzan en relación al ambiente, a la conducta. Es decir, si yo me alimento mal, probablemente voy a ser más propenso a tener síntomas a que si me alimento bien. Hace poco hablaba con unas amigas que se dedican a esto también y hablábamos de estos estudios que se han hecho en diferentes psiquiátricos que demuestran que la gente que tiene padecimientos mentales severos no suelen enfermarse, no suelen tener resfríos, descomposturas, y tiene que ver que ellos están perdidos en un loop mental, están completamente desconectados de lo emocional, pero precisamente esa desconexión emocional también hace a que no tengan registros de si es invierno, de si es verano, de si hace frío, de si hace calor, no lo registran. Con la programación neurolingüística uno puede cambiar las percepciones físicas. A mí me pueden poner un cubito de hielo, no sé si alguna vez han visto videos de hipnosis, que la hipnosis de alguna manera es un proceso donde se cambia la percepción inconsciente que uno está teniendo de algo, y de pronto te ponen un cubito de hielo y no sentís nada, o sea, y se anestesia esa parte del cuerpo. Nosotros somos capaces de generar emociones y sensaciones que no están ahí, que no está pasando nada y tenemos malestares y los generamos nosotros con nuestra mente. Así que completamente está relacionado. Y si te llevó esfuerzo construirlo o no. No sé, vamos a suponer el tema de la higiene. Uno naturalmente no es higiénico. O sea, uno aprende que la higiene es una cuestión de salud, entonces uno la practica.
Entonces practica levantarse a la mañana, lavarse los dientes, bañarse, antes de comer lavarse las manos, después de ir al baño lavarse las manos, lavar el baño con frecuencia, lavar la ropa con frecuencia. Esas son cosas que uno aprendió que es lo mejor porque nos dan salud y entonces lo ejercitamos como un hábito. Culturalmente es algo que mamá hacía, la abuela lo hacía y es como para muchos hoy es algo obvio, pero es un hábito que lo cultivamos. Nosotros no éramos naturalmente higiénicos. De hecho, nuestra historia puede hablar de muchas situaciones en las que habían enormes pestes y grandes mortandades por la falta de higiene. Muchos de esos hábitos que nosotros trabajamos son un esfuerzo. Luego, como los aprendemos culturalmente, ya pasan a ser algo como dado. Pero, por ejemplo, hay gente que se come las uñas y se come las uñas compulsivamente y eso es un hábito y es un hábito que los daña. Entonces, ese hábito está hablando de un patrón inconsciente. ¿Por qué esa persona necesita quitarse las uñas? Las uñas son una parte de defensa de nuestro cuerpo, son las garras, nos ayudan también a resolver, como a veces para agarrar algo, para sacar algo, pero es sobre todo una herramienta de defensa. Entonces, si me quiero, me como las uñas y me las como impulsivamente, nerviosamente, quiere decir que hay un proceso defensivo interno que estoy reprimiendo. Por alguna razón estoy reprimiendo mi instinto defensivo. Bueno, así podemos hablar como de miles de patrones inconscientes o hábitos que tenemos, como tomar alcohol, el hábito de las adicciones. Ese es un hábito inconsciente, compulsivo, que definitivamente tiene un origen inconsciente. Ahí hay un patrón emocional inconsciente. Después hay otros hábitos, como el de la higiene, que son magníficos, que son buenísimos para nosotros y ni siquiera nos lo cuestionamos. Suele haber una asociación de amor en ese maltrato. Probablemente en nuestra casa, las personas que nos criaron pueden ser nuestros padres, nuestros tutores, las personas que habían de autoridad en nuestra vida, probablemente tenían gestos de maltrato para con nosotros y nosotros nos criamos entendiendo eso como amor. Y bueno, cuando salimos a la vida empezamos a relacionarnos con una persona que nos hace sentir mal y nosotros ya sabemos que eso nos hace sentir mal. Como adultos tenemos una conciencia de que ese gesto no está bueno, pero inconscientemente ese es un gesto de amor familiar. Mi papá me hacía lo mismo, mi mamá me hacía lo mismo, mi abuela me hacía eso, o no sé, si fuimos criados por alguna otra persona que era una autoridad, nuestro tutor, bueno, esa persona me hacía eso a mí y eso yo lo entiendo como un ambiente seguro porque es el que me brindó la seguridad para poder crecer fuerte y desarrollarme hacia la adultez. Entonces este es un ambiente seguro. Si esta persona me maltrata, es un ambiente seguro. No es consciente. Si yo estoy diciendo esto y que hay alguien que sufre maltrato y dice, yo no pienso que es un ambiente seguro. Pero a la vez, si esa persona se imagina sola, por ahí esa persona se siente muy incapaz. Porque acá hay una doble. Una persona que te maltrata generalmente te minimiza. Entonces hay una sensación como muy profunda y una creencia limitante de no ser capaz, de no poder. Y probablemente eso es lo que le enseñaron de chiquito, que es una persona que no puede. Entonces termina generando una codependencia con esa persona, porque esa persona la trata mal, ella sabe que le trata mal, pero a la vez es un ambiente seguro, porque ella sola no va a poder. La culpa. No hay culpa, la culpa no existe, nadie es culpable de nada. Somos responsables, como dije en un principio, hasta un determinado punto. Puedo identificar de dónde viene la culpa, qué me hace sentir culpable y dónde nació esa creencia limitante de que yo soy culpable, pero también por sobre todas las cosas, esa primera persona que nos hizo sentir culpable, ¿en qué se beneficiaba de que yo tome esa responsabilidad absoluta? Ahora, empezar a ver, ¿y esa persona acaso no tenía responsabilidad en lo que pasaba? Ahí empezar a ver las cosas por lo que fueron, porque ahí lo que suele jugar mucho es el tema del amor ciego. Entonces, con el amor ciego, el otro no tiene que tomar responsabilidad, es mi culpa. Entonces yo soy la víctima de la historia para cargar con la cruz y que el otro no sufra y no se sienta mal. Y es ese amor ciego de no querer hacer que otro tome responsabilidad por algo que otro tiene que tomar responsabilidad también. Nosotros somos responsables de lo que nos pasa en nuestra vida, pero la responsabilidad que tenemos sobre las consecuencias es parcial.
Entonces, bueno, volviendo un poquito más, retomando cómo se trabaja la culpa, primero dándonos cuenta de cómo nos victimizamos, después poniendo en blanco las responsabilidades de cada uno y después pudiendo expresar esa emoción, pudiendo, o sea, una vez que yo me doy cuenta de que me estoy victimizando y no soy tan víctima. Y, o sea, si no soy víctima, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es poner límites, ver las cosas con claridad, decirlas y poner límites. Es, vos también sos responsable de esto. Entonces, yo no soy víctima porque en esta situación puedo decir que no, yo estoy en una situación en la que elegí estar, o si yo era chica, bueno, no había otra opción, era lo que era, es la madre que te tocó, y es la mejor madre para vos para poder aprender esto, precisamente a poner límites. Nos estancamos, pasamos a ser como eso, un estanque de agua que se pudre y se llena de mal olor y bueno, puede terminar siendo un hermoso pantano, ¿no? Pero no deja de ser agua estancada y podrida. Cuando el agua corre, si uno va a un manantial, a un río o a la playa, ese agua que es fluida, que todo el tiempo tiene un movimiento, generalmente tiene una energía revitalizante. O sea, uno siempre que está en contacto con esas aguas en movimiento, las sensaciones son revitalizantes, relajantes. Bueno, eso pasa también cuando uno siente las emociones. Cuando uno siente las emociones es dejar fluir el agua que corre por nuestro cuerpo, el agua de nuestras emociones, y tiene un efecto revitalizante y relajante. Y reprimimos todas las emociones porque culturalmente nos enseñaron de que no está bien sentir, que no está bien llorar, que, bueno, a ver, si vemos a veces la serie esta que muestra el tema de la corona, ¿no? Como esa necesidad de no mostrarse como humanos, de no mostrarse emocionales, para que nadie se vea como ellos, ¿no? Que en el sentido de la corona lo entiendo porque ellos eran dioses en la tierra, eran los que tenían contacto directo, ellos eran linaje directo a Dios, entonces tenían esa necesidad de hacerse ver como superiores, como diferentes, y tener emociones en público genera empatía, genera conexión con el público, pero las emociones nos conectan y no sentirlas nos desconectan. Y de alguna manera también creo que las religiones se encargaron de tapar todo lo que nos hace humanos, las emociones, la sexualidad, que son expresiones físicas necesarias para nuestra salud y para el bienestar. En tanto y en cuanto nosotros fluimos con nuestras emociones, vivimos mucho más relajados. El estrés que podemos acumular en el cuerpo es muchísimo menor, muchísimo menor. Y por lo tanto las posibilidades de tener enfermedades también se reducen drásticamente. Y juega un rol fundamental, porque para sanar emociones, porque en realidad uno no sana emociones, uno tiene emociones, uno siente emociones, uno permite las emociones, pero uno no sana una emoción, uno sana una herida física o una herida emocional, pero esto, uno sana una herida, no sana una emoción, y es sentirlo. Entonces vamos a ir a esa memoria traumática de la infancia y ¿qué pasó? Y de pronto me voy a emocionar y sí, emocionate, sentilo. Sentilo en qué parte del cuerpo lo sentís más intenso. Y lleva tu atención ahí y dale permiso a tu cuerpo a que sienta esa emoción y dale permiso a esa emoción a habitar tu cuerpo. Está bien que tu cuerpo sienta. Somos emocionales, somos seres emocionales. Y en eso el cuerpo es fundamental, porque es a través del cuerpo que nosotros podemos sentir. O sea, es a través de nuestro cuerpo que nosotros estamos vivos. Una constelación familiar es un ejercicio hermoso, que lo que me parece que lo hace más fascinante es cuando es grupal. Las constelaciones pueden hacerse en forma individual y uno va a estar conectándose con el inconsciente emocional de cada uno de los integrantes del sistema, pero muchas veces, como nosotros tenemos muchas ideas concebidas de quién es quién y qué pasa, esas ideas interfieren en nuestras interpretaciones, nuestra mente interfiere. Entonces es muy hermoso cuando es grupal porque de pronto una persona que no nos conoce de nada va a representar a nuestra abuela, va a representar a nuestra madre y va a tener gestos y va a expresar dolores y va a tener una postura corporal
y va a decir cosas que uno dice, ¿cómo esta persona sabe eso? Porque, bueno, esa persona se conecta con el inconsciente familiar y la información baja. Bueno, eso es una constelación familiar. ¿Y cómo puede ayudarte? Y bueno, puede ayudarte porque te va a mostrar con mucha claridad las dinámicas ocultas. Siempre hay dinámicas ocultas y esas dinámicas que no vemos están desordenadas. Y bueno, lo que vamos a buscar en la constelación es generar un orden, porque, a ver, en un sistema solar cada planeta tiene su propia órbita. Si de pronto Marte se va a la órbita de Venus y ya ahí hay un colapso, ya hay un desorden y eso va a generar caos. Y eso es lo que suele pasar en las familias que son caóticas, es porque no hay orden. Entonces en la constelación vamos a ver la órbita de cada uno, en qué órbita está girando cada uno. Y bueno, mira, esta no es su órbita. Acá tenemos que poner a cada uno en su órbita. Esto quiere decir de pronto un niño de padres inmaduros, que madura antes de tiempo y paternaliza a sus propios padres. Eso es un niño que está siendo padre de sus padres. El niño está en una órbita que no le corresponde, eso es caos. Entonces, bueno, hay que poner al niño en la órbita de niño, y quizás ese niño hoy es un adulto de 50 años, y no importa, quizás ese adulto de 50 años tiene el hábito de estar cuidando a sus padres como si fueran sus hijos. Hay que ponerlo en la órbita de hijo. A ese hijo hay que ponerlo en la órbita de hijo y a esos padres hay que llevarlos a resolver los conflictos con sus propios padres y ponerse en la órbita de hijo de sus padres y de padre de sus hijos. A cada uno en su órbita. Eso es lo que podemos ver con mucha claridad en las constelaciones. Bueno, aprender a poner límites. O sea, tenés que hacerte cargo de lo tuyo, de tu vida, de tu cuerpo, de tu salud, de tus tareas y de tus responsabilidades que son limitadas y lo que a cada uno, cada quien. El tema es que muchas veces suele haber emociones de control, necesidad de controlar, de querer de que todo sea perfecto. Entonces hay una exigencia. Bueno, hay que desarmar las exigencias, hay que aceptar todo tal cual es, decir sí a todo tal cual es y aceptar de que puedo lo que puedo y lo que no puedo, aprender a convivir con eso y aprender a disfrutarlo. Y a partir de ahí, si bajo un cambio con la exigencia, también baja un cambio con la exigencia del sistema. Y bueno, o sea, de pronto alguien va a tener que hacer algo que no lo voy a hacer yo, porque no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de otro. Entonces ese otro, cuando haga lo que tiene que hacer, probablemente no lo haga como yo quiero que lo haga. Lo va a hacer como esa persona le nazca hacerlo y tengo que aprender a convivir con eso. ¿Qué me genera? ¿Qué emociones hay ahí? ¿Qué creencias limitantes respaldan todo eso? Hay un montón, 1.000.000 de patrones inconscientes ahí. Todo eso se puede ver con el coaching, con la programación neurolingüística, con una decodificación bioemocional, con un proceso de constelaciones también, incluso con terapia común también se puede ver, va a llevar más tiempo, pero el autoconocimiento y con la meditación. La meditación también ayuda mucho porque nos lleva a la introspección, a vernos desde arriba, a vernos desde afuera, a vernos desde un lugar, precisamente un lugar más elevado, salir de nuestro propio ombligo, de nuestra propia nariz, empezar a ver el bosque un poquito más. Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos. Yo no me puedo ver, yo en estos momentos estoy así, no me puedo ver. Necesito un objeto reflejante. Entonces vos me podés contar qué ves de mí y yo me veo a través de tu mirada. Y lo que me digas me puede gustar o no, pero yo me voy a estar viendo a través de tu mirada. Me puedo poner frente a un espejo y el espejo me va a estar reflejando. Puede gustarme o no lo que voy a ver, pero el espejo me va a estar reflejando. Puedo ponerme frente a una cámara, frente a un teléfono que me filma y voy a ver mi imagen según cómo me filma el teléfono. Puede gustarme o no lo que voy a ver ahí, pero me veo a través del teléfono. Yo a mí misma no me puedo ver, yo necesito algo o alguien que esté enfrente mío y que sea reflejante, que me muestre a mí, porque yo a mí misma no me puedo ver. Entonces, en ese sentido me parece que es súper, súper necesario contar con apoyo. Y que esto, a veces nosotros nos perdemos mirando el árbol, en las grietas de su tronco, en las formitas de sus hojas, y no nos damos cuenta que estamos en un bosque y que hay muchos árboles y que todo es mucho más grandes y que nosotros somos mucho más pequeños en ese ambiente de lo que en realidad todo es.
Eso solo lo vamos a poder ver o reencuadrar a partir de la mirada de otro y de la ayuda y de la guía de otro. Una vez de que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de vernos desde afuera, y que en este sentido nos ayuda muchísimo la meditación, y la meditación lo podemos hacer solos en casa, la meditación nos ayuda a vernos con ojos del observador. Yo no soy lo que observo, soy el que observa. Me observo a mí, pero entonces, ¿quién observa? Bueno, cuando empezamos a tener esa capacidad de ver nuestros pensamientos, de ver nuestro cuerpo, de ver nuestras emociones, de alguna manera de disociarnos, estando muy conectados con nuestro cuerpo, es como, bueno, si yo no soy mi cuerpo, si yo no soy esa sensación, y si simplemente la puedo observar sin reaccionar ante eso, si puedo observar mi pensamiento sin creer de que ese pensamiento es la verdad, simplemente un pensamiento y es un punto de vista, como pueden haber muchos otros, bueno, yo soy entonces algo más. En la medida en que puedo asociarme cada vez más a ese otro punto de vista y puedo ver mi vida desde una perspectiva más elevada y puedo autoobservarme, ahí sí puedo empezar a hacerlo solo. Pero lleva un tiempo, lleva un tiempo. Y aún así, a veces necesitamos que otro nos refleje, que otros nos muestre. Porque a veces entramos en drama, a veces nos perdemos en nuestras propias observaciones. Así que no, inicialmente yo diría que no. Que lo mejor es contar con alguien de confianza que nos ayude en estos procesos. Tiene una importancia y un impacto fundamental. Yo a todos mis consultantes les recomiendo que mediten, les enseño a meditar. Bueno, yo también tengo un curso de meditación, un tiempo lo estuve dando gratis, otro tiempo lo cobré, pero es fundamental. La meditación nos permite observarnos a nosotros mismos y desidentificarnos con nuestro cuerpo, desidentificarnos con nuestras emociones y darnos cuenta de que somos mucho más que eso, que hay algo más adentro nuestro que observa toda esta experiencia que estamos teniendo, y eso es trascendental. No lo puedo poner mucho con palabras. He tenido experiencias maravillosas de entrar en ese estado de observación, pero bueno, es un ida y vuelta, ¿no? No es que estoy permanentemente ahí. Entiendo que la gente que se ilumina son personas que empiezan a vivir en ese estado. Que, bueno, incluso científicamente hablando, tengo entendido que cuando uno entra muy profundo en ese estado, uno está estimulando mucho la glándula pineal, ¿no? Y en el estímulo de la glándula pineal también empieza a ampliarse nuestra percepción y empezamos a sentir cosas que antes no sentíamos con mayor intensidad, empezamos a percibir, a tener más intuición, estamos más receptivos, y eso es wow, o sea, eso es mágico, se siente como magia. Poder sentir las cosas de forma completamente diferente es mágico. Bueno, todo esto de lo que hemos estado hablando hoy, he sentido diferentes cambios de la percepción y diferentes sensaciones, y cada una de estas herramientas han puesto su granito de arena. Bueno, primero que respire profundo y que haga ejercicios de respiración, porque los ejercicios de respiración estimulan el sistema parasimpático. El estrés de la crisis activa el sistema simpático, el cortisol. Las respiraciones profundas van a activar la relajación, van a brindar serotonina. Que practique la meditación, que en situaciones de crisis es muy difícil practicar meditación porque como estamos muy emocionales, la mente se dispara, y la mente se dispara precisamente como para gastar la energía emocional, pero es mucha. Que haga actividad física todos los días media hora, porque eso va a ayudar a reducir muchísimo el estrés, el cortisol, a bajar las emociones, a bajar los pensamientos. Que medite media hora todos los días y que haga ejercicios de respiración y relajación, sobre todo para dormir. Pero siempre que esté sintiendo que está muy emocional o muy tenso, o muy mental, que haga respiraciones, que eso va a bajar mucho los pensamientos. Y que pida ayuda, cualquier tipo de ayuda. Hablar con un amigo que es bueno escuchando. Yo no aconsejo contar las cosas a todo el mundo o a cualquiera, porque eso no es bueno, pero sí a personas que están al servicio, personas que sabemos cómo acompañar a otros, personas que estamos al servicio. Y digo que sabemos cómo acompañar a otros porque es un arte, es un arte. La gente generalmente tiende a identificarse con el drama de otro, a querer salvar al otro, o a veces
se lo contamos a alguien que es dominante y usa nuestro dolor para someternos, para manipularnos. Podemos entrar en vínculos o en relaciones de codependencia en nuestro peor momento y eso no es bueno. Entonces, lo mejor es pedir ayuda profesional, de gente que sepa y que se dedique a esto, para que te ayuden a pararte sobre tus propios pies, a encontrar la fuerza en tu propio corazón, en tu propio cuerpo y en tus propias habilidades. Vos tenés todas las herramientas que necesitas para salir de donde estás. El tema es que no sabes cuáles son, no sabes que las tenés. Necesitas a alguien que te enseñe a abrir tu cajita de herramientas y empezar a usarlas. Bueno, a todos los que están viendo esta entrevista, les quiero agradecer por tomarse el tiempo, por escucharme y que se animen, de que empiecen. Meditar es gratis, hacer actividad física es gratis. Son hábitos fundamentales que nos ayudan muchísimo a estar mejor, a vivir mejor, a estar más relajados. La respiración ayuda mucho, hay respiraciones energizantes para los que tienen baja energía y hay respiraciones calmantes para los que tienen situaciones de mucho estrés. Ayuda muchísimo y siempre conversar con alguien que nos pueda hacer ver las situaciones desde un punto de vista diferente siempre es revelador. Vamos a estar pudiendo ver algo y aprender algo que de otra forma no habríamos podido verlo. Si estás en una situación de crisis, busca ayuda, no estás solo. Bueno, todos son bienvenidos en visitar a mi canal, Agostina-coach, y estoy al servicio si quieren tener una consulta conmigo.